Todo empezó con una llamada que ninguna familia quiere recibir. Una tranquila mañana de primavera de marzo de 2006, los habitantes de Marion, Carolina del Norte, un pintoresco pueblo enclavado en las montañas Blue Ridge, se despertaban con un nuevo día. Sonaban las campanas de la iglesia, el restaurante atendía a sus habituales clientes y la vida transcurría a un ritmo tranquilo. Pero al mediodía, se corrió la voz de que alguien había desaparecido. Zilpha Lowery, asistente legal de 45 años en un bufete local y miembro muy querido de la comunidad, no se había presentado a trabajar. Su ausencia era inusual. Zilpha era extremadamente confiable. No faltaba al trabajo. No se esfumaba sin más. Pero ese día, Zilpha sí. Su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Su casa estaba intacta. Su coche seguía aparcado fuera. Y lo más escalofriante de todo, sus pertenencias, incluidas las llaves y el bolso, estaban dentro. Fue como si hubiera salido un momento y no hubiera vuelto. No era llamativa, no era ruidosa, pero importaba a todos los que la rodeaban. Excompañera de trabajo, Zilpha Lowery vivió una vida tranquila y estructurada, profundamente arraigada en los valores de un pueblo pequeño. Nacida en la década de 1960 en el condado de McDowell, Carolina del Norte, Zilpha era la menor de 3 hermanas. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, la fe y la familia. Sus padres, devotos bautistas, le inculcaron la importancia del trabajo duro, la honestidad y la compasión. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero era el alma de su extensa familia, siempre presente en cumpleaños, días festivos y emergencias. Cuidó de sus padres ancianos en sus últimos años y a menudo ayudaba a sus sobrinos con los útiles escolares, las solicitudes de empleo y el apoyo emocional. Su familia la describía como la que nunca pedía nada, pero siempre daba. Profesionalmente, Zilpha era un ejemplo de diligencia. Trabajó como asistente legal durante más de 2 décadas, convirtiéndose con el tiempo en la mano derecha del abogado James J. Bowman. Manejaba documentos confidenciales, gestionaba la agenda de casos y, a menudo, actuaba como asistente legal no oficial. Sus colegas admiraban su capacidad de organización, su capacidad para gestionar plazos legales estresantes y su discreción. Pero había algo más en Zilpha, un intuitivo sentido del bien y del mal. No era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Sus compañeros de trabajo notaron que nunca dudaba en cuestionar errores en los expedientes, y en una ocasión se negó a certificar un documento que creía que había sido alterado sin el consentimiento del cliente. Era firme pero respetuosa y, sobre todo, ética. En cuanto a la vida social, vivía modestamente. No salía de fiesta ni se iba de vacaciones extravagantes. Su vida social giraba en torno a su iglesia y a un pequeño círculo de viejos amigos. Era conocida por llevar huevos rellenos a las reuniones dominicales y por sus tarjetas de cumpleaños escritas a mano. Zilpha también era voluntaria en el banco de alimentos local y ayudaba a organizar colectas de abrigos durante los meses de invierno. Su desaparición dejó atónitos a todos. No se trataba solo de que estuviera desaparecida, sino de quién estaba desaparecida. Una mujer que nunca se desviaba de la rutina, una mujer que jamás se marcharía sin avisar. Eso fue lo que hizo que el caso se sintiera instantáneamente siniestro. Y cuando su familia entró en su pulcra casa tras ser reportada como desaparecida, encontraron algo que les dejó helados. Su Biblia seguía abierta sobre la mesa de la cocina. Unas gafas de lectura descansaban encima, como si se hubiera alejado a mitad de un versículo. Esa única imagen, un libro sagrado, intacto, esperando, atormentó a los investigadores durante años. Cuando alguien desaparece, los detectives siempre se preguntan primero lo mismo: ¿quién fue la última persona que lo vio con vida? En el caso de Zilpha Lowery, la respuesta fue casi demasiado conveniente. Su jefe, James J. Bowman,
un destacado abogado de Marion conocido por su carisma y compromiso cívico. Había construido un exitoso bufete a lo largo de los años y se ocupaba de todo, desde disputas familiares hasta derecho inmobiliario. Los clientes lo encontraban accesible, los jueces lo respetaban, pero para algunos había algo oculto, algo calculado. Bowman declaró a los investigadores que el 23 de marzo de 2006 Silva parecía distraída y un poco rara. Afirmó que ella había salido de la oficina alrededor de la hora del almuerzo, diciendo que no se sentía bien. Esa fue la última vez que la vio, dijo. Incluso expresó su preocupación y ayudó a repartir volantes cuando se reportó su desaparición. Pero cuanto más hablaban los investigadores con otros en la oficina, más se desmoronaba su relato. Otros compañeros no habían visto a Silva en toda la tarde. De hecho, nadie más que Bowman afirmó haber interactuado con ella después de las 11:00 a.m. Varios compañeros notaron que su escritorio seguía en perfecto estado, con su bloc de notas abierto, sus bolígrafos destapados y una manzana a medio comer en la esquina. Ninguno la oyó decir que se iba. Aún más inquietante, un empleado subalterno recordó haber visto a Bowman regresar a la oficina esa misma tarde, solo y sudoroso, con ropa diferente a la que había usado antes. Cuando se le preguntó, Bowman dijo que había salido a correr para despejarse, pero la amabilidad de Bowman tras la desaparición de Silva también sonaba falsa. Múltiples testigos notaron que estaba extrañamente ansioso por participar en la investigación, a veces apareciendo en la oficina del sheriff sin que nadie se lo pidiera para preguntar cómo iban las cosas o qué pistas tenían. Un detective recordó más tarde, parecía que quería supervisar la investigación más que participar en ella. Entonces llegó el descubrimiento que realmente levantaría sospechas. La computadora de escritorio de Silva, que usaba a diario, había experimentado actividad inusual la noche de su desaparición. Los análisis forenses digitales mostraron que alguien había accedido a archivos relacionados con cuentas financieras, discrepancias de facturación y auditorías pendientes. Algunos archivos fueron abiertos, editados y luego eliminados, todo fuera del horario laboral. Cuando se le preguntó sobre esto, Bowman afirmó que Silva debió haberse quedado hasta tarde, pero los registros de seguridad del edificio no mostraban ninguna entrada ni salida suya después de las 5:15 p.m. Eso solo dejaba una explicación lógica. Alguien más accedió a su computadora, alguien que conocía la contraseña, alguien que necesitaba borrar lo que ella pudiera haber descubierto. Fue entonces cuando Bowman dejó de cooperar. Rechazó la prueba del polígrafo. Se negó a dar acceso a los detectives a su computadora personal. Contrató a un abogado defensor penal. Su repentino cambio de empleador preocupado a sospechoso reservado marcó un punto de inflexión. Y aún faltaba algo: el motivo. ¿Por qué un abogado respetado y exitoso haría daño a su propio asistente? La respuesta, sospechaban los investigadores, podría encontrarse en los mismos archivos a los que Silva había accedido esa noche. Marion, Carolina del Norte, es el tipo de lugar donde todos se conocen, o al menos eso creen. Cuando Silva Lowery no se presentó a trabajar en el despacho de abogados de James Bowman el 23 de marzo de 2006, sus compañeros de trabajo pensaron inicialmente que podría estar enferma o tener problemas con el coche. Pero cuando pasó el mediodía y nadie sabía nada de ella, la preocupación se convirtió en miedo. Su hermana, Clara, fue la primera en reportar su desaparición. Clara había intentado llamar a Silva varias veces esa mañana. Las llamadas no fueron contestadas, algo muy inusual para alguien que nunca iba a ningún lado sin su teléfono. Clara condujo hasta la casa de Silva, solo para encontrar su auto estacionado afuera, su bolso aún dentro y su Biblia en la mesita de noche, intacta desde el día anterior.
Su casa parecía intacta, casi como una puesta en escena en su silencio. La oficina del sheriff del condado de McDowell comenzó su investigación inicial esa misma tarde. Los oficiales peinaron los alrededores de la casa de Silva, interrogaron a los vecinos y comenzaron a obtener imágenes de vigilancia de los negocios cercanos. Un equipo de búsqueda canina fue enviado a las zonas boscosas cerca de su casa, pero los perros no pudieron encontrar una pista definitiva. A medida que la investigación avanzaba, una pregunta seguía resonando. ¿Por qué Silva desaparecería sin dejar rastro? Comenzaron a circular rumores. Algunos decían que tenía un novio secreto, otros especularon que pudo haber tenido una emergencia de salud o incluso haber decidido huir, aunque quienes la conocían descartaron esa idea por completo. Silva no tenía antecedentes conocidos de enfermedades mentales, ni patrones de comportamiento de riesgo, y ciertamente no tenía motivos para abandonar a su familia, su trabajo y su iglesia sin previo aviso. La policía trajo a James Bowman para un interrogatorio formal. Bowman declaró a los investigadores que Silva parecía distraída y agitada en los días previos a su desaparición. Según él, ella salió temprano del trabajo el día 22, diciendo que tenía algunas cosas en que pensar. Esa fue la última vez que afirmó haberla visto. Pero la versión no coincidía. Compañeros de trabajo del bufete notaron que Bowman había estado actuando de forma extraña en los días previos a la desaparición de Silva. Se había vuelto cada vez más errático. Se enojaba con el personal, se encerraba en su oficina durante horas y mostraba signos de paranoia. Más inquietante aún, Silva, según se informa, le había confesado a un colega que estaba preocupada por algo y pensando en renunciar. No había dicho por qué. Cuando la policía le preguntó a Bowman si Silva tenía enemigos o estaba involucrada en algún caso problemático, ignoró la pregunta. Sin embargo, cuando las autoridades solicitaron acceso a los archivos y computadoras internas de la oficina, se puso a la defensiva, alegando confidencialidad del cliente y exigiendo una orden judicial. Esa fue la primera señal de alerta real. Los detectives obtuvieron una orden de registro para la computadora del trabajo de Silva. Lo que encontraron ahondaría el misterio. Una carpeta llena de hojas de cálculo financieras, extractos de facturación y notas escritas a mano por Silva que detallaban irregularidades en la cuenta fiduciaria de la firma. Documentos que ella nunca había reportado. Los archivos estaban incompletos. Algunos habían sido borrados y no se les mencionó a nadie fuera de la firma. La teoría que se estaba extendiendo. Silva había descubierto un fraude y alguien no quería que hablara. Pero sin cadáver, sin testigos presenciales ni pruebas contundentes de un delito, las fuerzas del orden quedaron en suspenso. El caso se estancó a principios de 2007. La comunidad y especialmente la familia de Silva quedaron devastadas. Para la primavera de 2008, 2 años después de la misteriosa desaparición de Silva Lowery, el caso había desaparecido de los titulares, pero no de los corazones de quienes la amaban. Su hermana, Clara, nunca dejó de insistir en obtener respuestas. Llamaba a la oficina del sheriff semanalmente, participaba en vigilias comunitarias y se negaba a que el público olvidara el nombre de Silva. Entonces, en abril de 2008, una llamada telefónica lo cambió todo. Un hombre llamado Keith Barnes caminaba con su perro por una zona boscosa cerca del lago James, una zona agreste y poco transitada del condado de McDowell, cuando notó lo que parecía un cráneo humano incrustado en un matorral. Al principio pensó que era un objeto de Halloween o un resto de caza, pero al observarlo más de cerca vio algo escalofriante, fragmentos de ropa cerca y largos mechones de cabello castaño enredados alrededor del hueso. Llamó al 911. Se desplegaron investigadores forenses y perros rastreadores de cadáveres.
Durante varios días se recuperaron más restos óseos, parcialmente enterrados y esparcidos por el terreno. El lugar, a 32 kilómetros de Marion, era remoto, pero no completamente aislado. Estaba cerca de un terreno privado que, según revelaron los registros, perteneció a la familia de James Bowman. Aunque lo había vendido años antes, se sabía que aún visitaba la zona para practicar senderismo y cazar. En cuestión de semanas, los antropólogos forenses confirmaron lo impensable. Los restos pertenecían a Zilpha Lowery. El ADN extraído de una muela coincidió con el de su hermana. La ropa, aunque descompuesta, incluía restos de un suéter granate que Zilpha llevaba puesto por última vez. Las joyas encontradas cerca del cuerpo, unos sencillos pendientes de oro y una delicada cadena, coincidían con las que su familia confirmó como suyas. Pero ahora venía la parte difícil: vincular este descubrimiento con un sospechoso. Los detectives reexaminaron cada vestigio de evidencia de la investigación original. Esta vez, con un motivo claro y una perspectiva mucho más estrecha. El enfoque volvió a James Bowman. La autopsia concluyó que Zilpha probablemente había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza. El cráneo presentaba signos de un impacto violento. Aunque la descomposición dificultó la localización del arma, la oficina del médico forense clasificó la muerte como homicidio. Con esta orden, la policía ejecutó una nueva orden de registro en la casa y el vehículo de Bowman. Bajo la alfombra del maletero encontraron rastros microscópicos de sangre demasiado tenues para ser visibles a simple vista, pero ahora detectables con pruebas avanzadas de luminol y herramientas forenses no disponibles en 2006. El ADN confirmó que la sangre era de Zilpha. Además, especialistas en tecnología realizaron una investigación forense exhaustiva en la red informática de la oficina. Encontraron restos de archivos de Excel borrados y borradores de correo electrónico donde Zilpha detallaba discrepancias en la cuenta fiduciaria del cliente de la firma, montos que superaban los $70,000. Estos documentos implicaban directamente a Bowman en irregularidades financieras. Y entonces llegó el descubrimiento más impactante de todos: un antiguo mensaje de voz recuperado del teléfono celular de respaldo de Zilpha. El mensaje estaba fechado el 22 de marzo de 2006, a las 18:18, la noche en que se creía que había desaparecido. En él, una voz masculina, que ahora se cree que era la de Bowman, decía solo 2 palabras: «Llámame». El tono era firme, urgente. Era el último mensaje que había recibido en su teléfono. Con esta montaña de pruebas, los investigadores por fin estaban listos. El 9 de abril de 2009, exactamente 3 años y 16 días después de la desaparición de Zilpha Lowery, James Bowman fue arrestado y acusado de su asesinato. El pueblo que una vez lo admiró observó con incredulidad cómo lo sacaban de su casa esposado. Su foto policial reemplazó su retrato enmarcado en la sala del tribunal. El juicio comenzaría meses después y cautivaría a toda la región. Con la confirmación del cuerpo, el caso contra Bowman se intensificó rápidamente. Los investigadores reexaminaron todas las pruebas previas. En el proceso, descubrieron documentos financieros que demostraban que Zilpha había descubierto indicios de malversación de fondos en el bufete de Bowman. Los registros sugerían que Bowman había estado malversando fondos de clientes, y Zilpha probablemente lo había confrontado o se preparaba para hacerlo. Aún más incriminatorio, una revisión forense del vehículo de Bowman reveló rastros de sangre de Zilpha. Era una cantidad pequeña, pero suficiente para una orden judicial. Y entonces llegó la mayor revelación. Un testigo se presentó. Un ex cliente de Bowman admitió que Bowman había bromeado una vez, de mal gusto, sobre hacer desaparecer a alguien si alguna vez intentaban traicionarlo. En ese momento, el caso fue desestimado. Pero ahora,
se lo tomaron en serio. El 9 de abril de 2009, James Bowman fue arrestado y acusado del asesinato de Zilpha Lowery. El juicio atrajo la atención nacional. Para una ciudad poco acostumbrada a casos de alto perfil, Marion se convirtió en el centro de atención. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas, vecinos y familiares de la víctima y el acusado. La fiscalía presentó un motivo claro. Zilpha Lowery había descubierto una mala conducta financiera que amenazaba con destruir la carrera de Bowman. En lugar de afrontar las consecuencias, Bowman la mató, arrojó su cuerpo al bosque e intentó borrar las pruebas. La defensa de Bowman presentó un panorama diferente, alegando que no había pruebas definitivas de que él hubiera matado a Zilpha y que las pruebas eran circunstanciales. Sugirieron que alguien más podría haber sido responsable y cuestionaron la integridad de los hallazgos forenses, pero el jurado no quedó convencido. El 28 de agosto de 2009, James Bowman fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Zilpha, el veredicto trajo consigo una sensación agridulce de cierre. Su hermana, quien había abogado incansablemente por la justicia, lloró al leerse la sentencia. Zilpha era una luz en este mundo, declaró a los periodistas, y ahora esa luz puede descansar en paz. El caso dejó profundas cicatrices en Marion. La gente se vio obligada a aceptar la idea de que alguien en quien confiaban, un hombre al que habían visto en los tribunales, en la iglesia e incluso en picnics comunitarios, fuera capaz de semejante oscuridad. La historia de Zilpha Lowery se convirtió en una advertencia sobre la confianza, la ambición y el peligro del silencio ante la corrupción. En los años transcurridos desde el juicio, el nombre de Zilpha se ha convertido en un símbolo de integridad. Se creó una beca en su honor para apoyar a jóvenes que buscan carreras en derecho. Grupos locales de defensa han utilizado su caso para crear conciencia sobre la ética laboral y la protección de los denunciantes.